Muy buenas a todos. Estamos aquí otra vez con un estado de ánimo poco chungo. Como diría un grupo asturiano de cabecera, estoy que me lleva Dios. Este fin de semana empezamos el viernes con una noticia en todos los telediarios. La noticia era que hay una superpoblación de jabalíes y lo basaban todo en unas imágenes de 5 jabalíes en una playa en Almería y uno de los jabalíes pintos. Pero bueno, así empezaba. La superpoblación de jabalíes empieza a ser preocupante. Y el segundo hecho que me ha cabreado enormemente es este fin de semana salimos a dar un rato rastro a los perros y encontramos un potro comido, un potro de unos 3 meses, comido por los lobos. ¿Vale? Y empecé a dar vueltas a la pelota y digo, joder, si es que lo de los lobos es un problema salvaje y no lo ve nadie. ¿Y por qué no se ve? Pues lo empecé a relacionar también con lo de los jabalíes y digo, oye, pues igual es lo mismo que lo de los jabalíes. Si sacando una noticia en un telediario que lo ven 20 millones de personas diciendo que hay una superpoblación de jabalí terrible, pues y vemos una imagen en una playa con 5 jabalíes, que no es normal, pero se dan los casos, pues claro que queda la cosa. Y con los lobos, si nos dedicamos a ocultar el problema, pues claro que queda la cosa, ¿no? Y empecé a dar vueltas a esto y empecé a buscar información. He empezado mirando un poquitín el problema de los lobos, ¿vale? El problema de los lobos resulta que ahora mismo la normativa que nos están aplicando los políticos en España por el tema de los lobos ha sido aprobada en su mayoría por comunidades en las que no tienen el problema del lobo constantemente, no le están sufriendo todos los días. El caso del potro este que encontramos otro día es un ganadero de aquí de la zona que en lo que va de año ya le faltan 2 potros. Si este ganadero tiene, pongamos un ejemplo, un grupo de 20 yeguas nodrizas que les van a dar, en el caso bueno, 20 potros, y en cosa de 2 semanas le han fastidiado los lobos 2 potros, al final los potros es la ganancia que va a tener el ganadero en todo el año. Le han fastidiado 2 potros, probablemente si siga teniendo los potros allí en otras 2-3 semanas, le vuelve a fastidiar otros 2, nos vamos a dar cuenta o vamos a poder llegar a los números de que en una campaña el ganadero no va a tener ni un euro de beneficio con los potros. Pues, ¿para qué tiene las yeguas? ¿Para perder dinero alimentándolas todos los años? ¿Vale? Bien, bueno, pues se están dando constantemente aquí en Cantabria ataques de lobos. Y constantemente se están haciendo ya vídeos de lobos comiéndose presas, se están haciendo constantemente senderistas que ven a lobos en una actitud muy relajada, paseando o cambiando de zona a plena luz del día, cosa que no es nada normal. También encontramos zonas de jabalí que empiezan a estar despobladas de jabalí, y eso no vale para las estadísticas de jabalí, ¿no? Si hay zonas, si hay superpoblación, deberá haber superpoblación en todos los lados. Otra cosa es que nosotros estemos desplazando al jabalí por la mala gestión que estamos haciendo. ¿Vale? Yo tengo estoy realmente cabreado con la administración. Si la administración está constantemente haciendo partes por los siniestros de los lobos, por los siniestros de las carreteras, por erradicando en teoría esta superpoblación de jabalíes utilizando a los agentes del medio natural. ¿Por qué no hacen públicos, me pregunto yo, por qué no hacen públicos todos estos datos? ¿Vale? Esto es lo mismo que el cuento de Pedro y el Lobo. Exactamente lo mismo. Mirad, señores, si sabemos dividir, entenderemos que un lobo que normalmente puede comer 1,5 kilos de carne al día
como mucho, salvo en caso de hembras gestantes, que puedan engullir hasta 3,5 kilos para transportarlos directamente a la lobera y deglutirlos allí para los lobenos. ¿Cuántos lobos tiene que haber para comerse 30 kilos de carne en menos de 3 horas? Es así. Si de repente una noche tenemos que de los 200 o 300 agentes de medio natural que hay en Cantabria, en todas las comarcas han tenido que salir a hacer partes de siniestrabilidad por actuación de lobos, bueno, pues es muy fácil. O publican eso en los medios de la misma manera, o lo hacen público en algún lado, en algún sitio. Aquí en Cantabria, con el tema del jabalí, tenemos una cosa muy curiosa. Zonas que de siempre fueron muy jabalineras, de repente ha dejado de ser jabalineras. Tenemos en la comarca, en la Reserva Regional de Caza de Saja, anteriormente fue Reserva Nacional de Caza, en la Reserva Regional de Caza del Saja teníamos la comarca de Liébana, que era, vamos, para los cazadores era la panacea. Montes con cantidad de jabalí, una zona lindando a Picos de Europa, y en la zona de Picos de Europa, que es una postal verlo directamente, que ahora en los últimos años los jabalíes han desaparecido. Claro, la cuestión fácil era echarle la culpa a los cazadores. Los cazadores han acabado con los jabalíes. No, si al final los cazadores son los culpables de todo, ya lo sabemos. Pero vamos a estudiar objetivamente los datos. Y digo estudiar objetivamente los datos, o sea, lo que yo creo, que esto es una opinión personal, es que a los jabalíes los estamos desplazando, tanto los cazadores como la presión que tienen en el monte. La administración también tiene esto. La administración está recogiendo, con los agentes del medio natural, se hacen campañas recogiendo heces de los lobos. Lo pueden analizar y saben lo que comen los lobos también. Y verán cómo los lobos someten a una presión salvaje a los jabalíes. Pues supongo que el jabalí, como cualquier animal, incluso los humanos, entre la vida y la muerte seguramente escojan la vida en otro sitio, ¿vale? Que no quedarse en el sitio que sería placentero para ellos a riesgo de morir, porque lo mismo que es cómodo para los jabalíes es cómodo para los lobos, ¿no? Mirando el tema de los lobos, pues lo mismo, hay que buscar información. Tenemos que buscar información no cocinada, y una información no cocinada la vamos a encontrar en repositorios de divulgación científica. Hay pocos, pero los hay, y buenos. Científicos e investigadores que se dedican a estudiar también la fauna y hacen estudios consecuentes con la fauna. Bien, al final del vídeo o en la presentación que puedo hacer del podcast, os pondré la bibliografía que he leído y que he consultado para hacer este podcast, ¿no? Bien, si yo me pongo a estudiar cosas a leer cosas que luego compartiré con vosotros sobre científicos, que en portales de estos de divulgación científica han publicado tesis, han publicado libros, han publicado artículos. La ventaja de estos repositorios de divulgación científica es que todos estos artículos están revisados por pares, están revisados por otros científicos. Indudablemente pasa como en todo. Hay cazadores malos, hay cazadores buenos, hay científicos buenos, hay científicos malos, hay científicos e investigadores también que necesitan trabajar. Si cuando empecéis a manejar repositorios y empezaréis a consultar las citaciones, y en función de las citaciones que tienen y las publicaciones vais a ver que tienen una mejor, peor valoración, también tenemos que ver un poquitín detrás de estos repositorios de estas citaciones quién está y qué grupos de investigación están, porque suelen ser y coincidir con grupos importantes de opinión, ¿vale? Entonces, bueno, los datos están. Entonces, tenemos que buscar datos. Un dato objetivo es que la población de lobos en el año 2005, creo recordar, luego ya os digo, os pondré todos estos datos en el texto que puedo poner debajo, compartiendo la bibliografía, había aumentado la población, ¿vale? Si del año 2005 para acá cada vez se ha restringido más la caza, la población va a seguir aumentando. Y de hecho ha seguido aumentando. Entonces, ¿qué afán tiene la administración en ocultar esto? ¿Vale?
Como os decía antes, hay muchas comunidades de lobos, que no han tenido lobos o que no tienen en este momento lobos. Bien, pues esto es una cosa que podemos ver. Podemos llamar y consultar a los paleontólogos. Empezamos a mirar en grupos de paleontología. Los paleontólogos tienen publicados mapas de especies que ha habido desde tiempos del Cuaternario en todos los depósitos fósiles, ¿no? Entonces, si ha habido regiones de España donde en los depósitos fósiles no aparece el Canis lopus, coño, será que no lo ha habido y no en el siglo XX que nos lo hemos cargado. O sea, si lo ha habido, en las piedras está. Aparecerá más, aparecerá menos, pero en las piedras está. Es que de lo que más aparece es de cuernos de venado y venados. ¿Será que era lo que más había? Es que aparecen muy pocos suidos. Bueno, pues será que había menos suidos. Todo esto está escrito en la piedra. Si esta gente que lleva 200 años estudiándolo ya lo tiene registrado y publicado, no vayamos a inventar nosotros la pólvora mojada. Por eso le digo a los jóvenes, claro, otra cosa que mirando esto, ya relacionado con el mundo de la paleontología, había un paleontólogo, Jordi Agustí, que vi una frase hablando de que hemos tardado 4.000 años, o 5.000, o 6.000, o 7.000 años en realizar pequeños utensilios, ¿vale? Y en 100 años hemos conseguido llegar a la Luna. Entonces, el Jordi Agustí decía que hemos evolucionado tan rápido que nuestro genoma no se puede adaptar tan rápido. Y ese es el problema que hay. Es decir, estamos creciendo demasiado. Y a base de eso empecé a mirar y llego a un dato que me sorprende un montón. Y digo, joder, un dato que han publicado ya varios repositorios, varios institutos pues que se dedican a analizar todo el tema de la inteligencia humana y todo esto, y dice que en los últimos 30 años hemos perdido 7 puntos en coeficiente de inteligencia media. 7 puntos supone que en un periodo de 40 años podríamos hacer cálculos matemáticos 4 o 5 veces con más dificultad que lo que hacemos ahora mismo. Bien, estos son datos. La conclusión que podemos sacar cada uno con estos datos es muy diferente. Yo lo que os pido es que hagáis esto, es que busquéis los datos, las conclusiones las sacáis vosotros mismos, pero por favor buscar los datos. Repito, no sé el ocultismo que sería el dato que yo quiero tener, el ocultismo que tiene la administración en suministrar los datos. ¿Por qué no me dicen cuántos jabalís matan a esa gente en el medio natural al año? Siendo en carreteras, por causas de accidentes de tráfico, por daños en las fincas y a los ganaderos, ¿vale? A mí, que el jabalí se esté desplazando a la costa de Cantabria, me da que pensar, porque no era una actuación normal. Que esté abandonando sus zonas de vida de siempre por ir a zonas donde no están cómodos, donde se encuentran constantemente con carreteras con mucha circulación, donde se encuentran constantemente con vías del tren, donde viven más interactuando con el ser humano, porque al final utilizan muchos de los desperdicios que éste va dejando por ahí. Que hay un cambio en la vida de los jabalíes. Bueno, pues miremos por qué han buscado ese cambio. Miremos por qué se han ido para allá. Igual les estamos dando tal goma o les estamos sometiendo a tal estrés en las zonas donde deberían vivir que las están abandonando. ¿Vale? Y quizá veamos también que una de esas causas sea la superabundancia de lobo. A ver, no estoy en contra del lobo. Estoy en contra de la superpoblación de cualquier especie, hasta de la del ser humano. ¿Vale? No somos invasores. Debemos convivir, y todo en su justa medida. Pero al daño debemos responder.
Si a un ganadero le hacen constantemente daño y daño y daño y daño, debe responder, porque no puede vivir del aire, ni puede vivir de la subvención. El ganadero tiene que vivir de lo que le da su ganado. ¿Vale? Si los cazadores estamos haciendo algo mal, seguramente lo estaremos haciendo mal, lo seguiremos haciendo mal. Deberemos tener claro cuál deberá ser nuestro camino a seguir para conseguir la justa armonía. Pero sobre todo, quiero dejar una cosa clara. Mirad, lo mismo que un médico hace un juramento hipocrático, a mí me gustaría que los políticos inventaran algo parecido, hiciesen algo parecido. ¿Vale? No hagan el único objetivo que tienen los políticos cada 4 años es ganar las elecciones. Y después olvídate de ellos, Después olvídate de ellos. A mí ni me cocine usted los datos, ni me prepare datos. A mí me da los datos. Me dice cómo ha obtenido los datos, con qué fuentes, qué metodología ha obtenido para tal, y a partir de ahí yo haré mis cálculos y tendré mi idea. Pero no me venda la noticia ya. Superpoblación de jabalíes. Hombre, si aquí lo vemos año tras año, cómo las especies van cambiando su forma de vivir y tal. ¿Por qué? Por la presión que les estamos sometiendo. Todo el día construyendo, cortando, haciendo. Cuando no hay una zanja hay un tren, cuando no hay una carretera, cuando no tal. Sí, indudablemente el ser humano tiene que vivir, pero en armonía. El cambio climático. Mirad, señores, está claro que en los últimos 50 años, de los que podemos tener un registro fiable, es decir, llevamos 50 años recogiendo datos de una determinada manera y todos sabemos cómo los estamos recogiendo, en los últimos 50 años tenemos datos, y en los últimos 50 años ha evolucionado la temperatura al alza. Sí, señores, en los últimos 50 años el clima ha cambiado. Ahora, después de lo que está escrito en las piedras, que llevan los geólogos analizándolo 500 años, después del estudio de toda esta gente durante 500 años, haciendo una verdadera radiografía de lo que ha pasado, sabiendo con exactitud en miles de años respecto a un periodo de millones de años qué pasó en cada tiempo, sabiendo que hemos tenido varias glaciaciones, sabiendo que hemos tal, que en 50 años seamos capaces de decir que hay un cambio climático. No, señores, en los últimos 50 años ha habido aumento de temperatura. ¿Que puede derivar en un cambio climático? Fatal para el ser humano y fatal para todo. Lo tengo muy claro. ¿Que el hombre puede ser responsable? También lo tengo muy claro. Pero que hagamos esas afirmaciones hoy día es poco menos que temeroso. ¿Vale? Porque los datos están ahí. ¿Qué ocurre? Que mañana empezamos a explotar otro material porque nos hace falta para seguir desarrollándonos, un material nuevo, pues la aliamos con varios materiales y tal, y empezamos a fabricarlo. Imaginaros, un material perfecto para el ser humano. Lo mismo nos vestimos, que nos alimentamos, ¿qué tal? Y de repente empieza a bajar la temperatura del planeta, y llegamos a una glaciación. Es que nos hemos cargado el planeta. No, señores, seamos consecuentes. Tenemos que ser claros con esto. Tenemos datos durante 50 años, sí, pero hablar en geología 50 años es un microsegundo en un día del ser humano. En 24 horas es un microsegundo, o menos de un microsegundo, un picosegundo. ¿Vale? Pues cuando tengamos, si nos pasamos haciendo esto 2000 años y lo vemos, indudablemente hemos afectado mucho. ¿Cómo lo podemos revertir? Porque si en 50 años lo hemos cambiado así, está muy fácil. Dejamos de hacer todo lo que hemos hecho en los últimos 50 años, nos extinguimos comiéndonos unos a otros, porque ahí llegaríamos, y se acabó el problema. Ya vuelve la Tierra a tener su temperatura. Señores, ni tanto ni tan calvo. Pero lo que os digo, hacer caso a los científicos que publican y estudian e investigan de manera que lo pueda entender.
O sea, lo primero que hace un científico es decirte, señores, yo tomo los datos de esta manera, con el objetivo este, y los datos que he obtenido de esta manera son estos. Independientemente de que él después en su estudio ponga sus conclusiones, tú puedes redactar las tuyas. ¿Vale? Hagan esto. No se crean lo que les dice un telediario. Vayan a la fuente, al dato, y vean los datos. Respecto a lo de los jabalíes de Almería, a mí lo más preocupante de la imagen del jabalí de Almería es que dentro de los jabalíes que había un jabalí pinto. Pues mucho más preocupante que la superpoblación sería casos de hibridación con otras especies, sobre todo cuando otras especies son alóctonas. Puede ser cerdos vietnamitas, que algún urbanita llegó a la ciudad porque era muy bonito y después le soltó en el monte porque para que viva en libertad, y ahora tenemos este problema. Eso sería mucho más problemático que una superpoblación. ¿Vale? Pues nada, me he desahogado un rato y a ver cuándo vuelvo aquí otro día. Ya os digo, todo el tema de bibliografía y las fuentes que he utilizado para esto, os las pondré ahí en el texto que puedo escribir con estos podcasts. ¿Vale? Venga, un saludo, buenas tardes. Texto, ¿Qué está ahí mordido?